Buen día, esta es la grabación correspondiente al doctorado en Ciencias de la Educación para el módulo de Dirección de Tesis, Validación de Método, concretamente para la unidad 4, y el ejercicio consiste en hacer una grabación correspondiente a los capítulos 1 y 2. En este orden de ideas, la presentación tiene por nombre Desarrollo de las competencias humanas emocionales en los estudiantes de la Escuela de Ingenieros Militares ESIN durante y después del periodo de pandemia COVID-19. La tabla de contenidos nos muestra que se partirá de la tabla de consistencia, del planteamiento del problema, el marco teórico, la conclusión y referencias. En ese orden de ideas, la tabla de consistencia es un formulario y un formato que hemos venido trabajando y actualizando a lo largo de todo este ciclo. Para el caso concreto, está la línea de investigación, que es la de COVID-19, y el título de la investigación tiene por nombre Desarrollo de competencias humanas emocionales y sus efectos durante y después del periodo de la pandemia COVID-19 en 50 estudiantes de la modalidad a distancia de la Escuela de Ingenieros Militares. La pregunta general es si existe correlación significativa entre el desarrollo de las competencias humanas emocionales durante y después del periodo de la pandemia COVID-19 en 50 estudiantes de la modalidad a distancia de la Escuela de Ingenieros Militares ESINC. El objetivo o el propósito de esta investigación es establecer si existe un grado de correlación significativo entre el desarrollo de las competencias humanas emocionales durante y después del periodo de pandemia COVID-19 en 50 estudiantes de la modalidad de distancia de la Escuela de Ingenieros Militares ESINC. Para ello se tienen tres objetivos específicos. Primero, que sería identificar el grado de desarrollo o el nivel de desarrollo de las competencias humanas durante y después del periodo COVID-19 en 50 estudiantes de la modalidad de distancia, y a su vez el siguiente paso sería analizar mediante estadística descriptiva e inferencial el grado de relación existente entre el desarrollo de las competencias humanas durante y después de estos periodos referidos. Finalmente, se podría llegar a identificar o establecer, ¿sí?, concretamente, si se tiene lo que sería la exposición de efectos, es decir, cuáles son los efectos que hubo en el desarrollo de las competencias humanas durante y después del periodo, entendiendo que son efectos no causales, sino simplemente se busca establecer cuál fue la afectación o cuáles fueron los resultados en el periodo de pandemia, es decir, durante la pandemia y después de la terminación del periodo de pandemia. Eso sería el propósito, ¿sí? Ahora bien, el formato es extenso, paso a mostrarlo. Entonces, diríamos que existe una hipótesis, que sería la hipótesis nula, donde decimos que no existe correlación significativa entre el desarrollo de las competencias humanas emocionales durante y después del periodo de la pandemia COVID-19 en 50 estudiantes de ingeniería civil a distancia de la Escuela de Ingenieros Militares. Y la hipótesis de investigación sería existe, es decir, si existe correlación significativa entre el desarrollo de las competencias humanas emocionales durante y después del periodo de pandemia COVID-19 en 50 estudiantes de ingeniería civil a distancia de la Escuela de Ingenieros Militares. La, la investigación concretamente en este estudio es una investigación de método cuantitativo, ¿sí?, con diseño
no experimental de alcance correlacional, donde se tiene como variable o como variables de estudio lo que sería el desarrollo de competencias humanas emocionales durante dos periodos de tiempo, que sería durante el COVID-19 y después del COVID-19. Para esto, pues se tiene como la variable de estudio las competencias humanas emocionales desde el cuestionario o el inventario emocional de varón, ¿sí? Que tiene cinco dimensiones: la intrapersonal, la interpersonal, la de adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo. Hay 133 ítems que se miden con escala tipo Likert y que a partir de estos pues se establece el grado de desarrollo de las emociones en estas dimensiones a través de los reactivos y desde luego de los resultados que se obtienen. Esto correspondería al capítulo 1 y 2, que es el planteamiento del problema y el desarrollo del marco teórico. Ahora, continuando con el propósito de la presentación, tendríamos que volver a abordar lo que venimos haciendo, y es el delimitar la introducción. Entonces, ¿qué se va a presentar en este tema? Los componentes primordiales, tanto el planteamiento del problema como el marco teórico. En el planteamiento del problema tenemos que el objetivo de la investigación está indudablemente enfocado, ¿sí?, en lo que nosotros conocemos como el objetivo, ¿sí? La visión, la orientación, a qué aspiramos. Realmente debe expresarse allí a través de un objetivo general que busque cubrir el propósito de esta investigación. ¿Cuál es? Pues es establecer el grado de correlación entre el desarrollo de las competencias humanas, emocionales, durante y después del periodo de la pandemia COVID-19 en 50 estudiantes de la modalidad de estancia de la Escuela de Ingenieros Militares. Desde luego, o sea, continuando con esta exposición, pues habríamos que establecer lo que sería la pregunta de investigación, es decir, la orientación eh, hacia qué vamos a orientar toda la investigación, qué se busca responder durante la misma. Igualmente, se debe ser claro y conciso en los términos y por ello pues se construye la investigación con la pregunta que sería si existe un grado o una correlación significativa entre el desarrollo de las competencias humanas durante el periodo de la pandemia y después de la pandemia en 50 estudiantes de la modalidad de estancia de la Escuela de Ingenieros Militares. Ahora, pues habría que entrar a su justificación, es decir, a establecer por qué es importante y por qué es relevante hacer el estudio, por qué habría un beneficio para la ciencia y para la construcción de conocimiento de esta investigación, ¿sí? Por ello, pues se plantea que a nivel de conveniencia o a nivel de relevancia, pues la investigación como tal sí tiene estos elementos. ¿A qué me refiero? A que se va a examinar los efectos de esta situación pandémica en el desarrollo de las competencias humanas. Es decir, cómo influenció o qué efectos tuvo la pandemia durante ese periodo que fue entre el 2019 y el 2023 y después del 2023 a partir de que la Organización Mundial de la Salud la decretó como superada o una vez dijo la Mundial de la Salud, que había pues cesado el periodo más importante y que pues ya se entraba en un estado en cierta medida de control y reminiscencia. Ahora, desde luego habría que evaluar que la investigación en este caso provee de una importancia, es decir, la mayoría
de los datos científicos y de la literatura científica en su momento estudió fue los efectos durante, pero pocos estudios en la actualidad han documentado los efectos a nivel de después de la pandemia o en un comparativo durante y después, ¿sí? Entonces, el estudio como tal precisamente provee de ese acercamiento del fenómeno una vez hace esa delimitación de parámetros y ese análisis de las configuraciones sociales del estudiante derivados precisamente del desarrollo de competencias humanas a nivel emocional. Antes, es decir, los efectos que tuvo la pandemia sobre sus competencias humanas emocionales y después, es decir, cómo se han establecido esos cambios o si no han habido cambios, no lo sabemos porque precisamente se va a buscar con la investigación establecer dichos efectos. ¿Sí? Cuando se establecen o se delimitan, pues esos efectos se debe entender que no son causales, que precisamente se busca es delimitar cuál es la correlación que existe en esta población de estudio para interpretar el nivel de desarrollo o de afectación o de reminiscencia o de cambio, es decir, de efectos en términos generales que se tuvo en las competencias emocionales, ¿sí? En las competencias humanas emocionales y a partir de esto establecer precisamente a través de estadística descriptiva e inferencial si se establece un grado de significancia alto o no y en qué dimensiones del instrumento elegido pues se da. Es decir, si una afectación o un efecto de cambio o de niveles de significancia, de qué grado y de qué medida. Ahora, ¿cómo se construyó o cómo se llega a la construcción de esta investigación desde un marco teórico fuerte? A través de lo que sería la teoría educativa, es decir, la teoría conductista para el caso, no desde una visión clásica, sino desde una visión mucho más actualizada y a la vez explicativa del fenómeno. ¿Sí? Es decir, la visión teórica que se expone acá busca decir que el conocimiento como tal, ¿sí? Y el desarrollo de las conductas tiene también un grado de emocionalidad. Incluso en los estudios clásicos de la teoría conductista se logra ver que cualquier comportamiento tiene un grado de relación con lo que el sujeto experimenta ante determinadas situaciones. En otras palabras, se relaciona con los escenarios y el desarrollo de conciencia e interpretación que da el sujeto hacia precisamente esos elementos de emocionalidad que evoca su interacción con los escenarios o con los objetos. Y esto precisamente ya no establece un comportamiento como una respuesta individual del sujeto, sino como una influencia que tiene sobre el sujeto, la afiliación y el hábito que se da por parte del individuo. Pues en términos de Moringo y Ferner, precisamente ese ese comportamiento no es un comportamiento aislado, es un comportamiento en que la conciencia del individuo, la repetición del hábito, la creación de la afiliación entre el objeto, la situación y el sujeto, pues modifica claramente y evoca una serie de competencias que están allí en la parte emocional del sujeto y también que su conocimiento pues está presente para atender el entorno. De allí que también es relevante traer o evocar la teoría del constructivismo social desde la visión de Sánchez, en la cual la comprensión de lo que sería el individuo y de su entorno le permite entender que sus emociones le ayudan a regularse con otros individuos, pero que esas emociones también parten de un conocimiento y de una interacción con ellos y con su entorno. Es decir, hay una triada, hay un entorno, hay otros sujetos y hay instituciones que les permiten precisamente construir esas regulaciones sociales y
intentar comprender o explicar la naturaleza de, del conocimiento le permite evocar todas esas emociones que se construyen y cambian a lo largo de su ciclo vital y que precisamente en cada uno de estos ciclos ellos, es decir, los sujetos, construyen, destruyen, recrean y pues indudablemente esto es una construcción continua, un reevaluar del sujeto sobre sus competencias para poder eh, hacer frente o encarar las situaciones que le expresa o que le coloca la realidad. ¿Sí? Eso sería pues en términos generales respecto a las dos teorías que estamos consolidando para fundamentar lo que es el estudio. Desde luego también habría que establecer un análisis conceptual pertinente que sería las competencias humanas emocionales desde la visión de Mitrovic y lo que este pues propone que para el caso no es sino el hecho de que nosotros como seres humanos, como seres sociales y también como una especie constantemente a lo largo de su ciclo vital orientado a el fortalecimiento, a la potenciación del ser, pues manifiesta sentimientos. Y esos sentimientos y esas emociones no son simplemente sino la mezcla de interacciones que se dan a lo largo de la realidad, es decir, predomina una inteligencia que va más allá del simple conocimiento, que lo emocional también está presente en cada cosa que hace el individuo y que reconocer y comprender esa relación que se tiene con consigo mismo, con los demás, con el entorno, pues permite que se reevalúe el hacer y el accionar del sujeto dentro de sus capacidades y también de enseñar y aprender de otros. Es decir, el llegar a ser autónomo, el autorreconocer a otros, las habilidades que son exclusivas propias de sí mismo, de construir un bienestar para, para los demás y para una sociedad. Entonces, las competencias humanas emocionales no son simplemente emociones, son una puesta en escena de una serie de habilidades, ¿sí? Que indudablemente conjugan o convergen para que el sujeto tenga mayor éxito al enfrentar la realidad, ¿sí? Ahora, vamos con lo que sería la educación antes y después del COVID-19, que según Guzmán y Granados, pues claramente ellos dicen que todo se reevaluó. Es decir, ya no solamente se debe ver lo que fue la educación antes, durante y después, sino los cambios que ha sufrido el sujeto en este periodo. Es decir, casi más de 4 años en los que el sujeto tuvo que estar aislado, tuvo que conocerse a sí mismo, tuvo que sufrir los efectos socioculturales que tuvo y las prácticas que conlleva a ello. Entonces sí hay unos cambios que el sujeto debe reevaluar para volverse a reintegrar, ¿sí? De manera efectiva a lo que serían las dinámicas socioculturales y también a las conductas que son aceptadas dentro de esos grupos. Desde luego, pues esto parte del análisis de una serie de estudios, por ejemplo el de Lloyd y Mistrovic, que en estos casos ellos establecen que se puede medir lo que sería eh, la competencia humana emocional, pero se debe entender que el sujeto y cada uno de los sujetos están en gran medida mediados por las propias habilidades y por las situaciones del contexto. Es decir, no es lo mismo evaluar un sujeto en contextos óptimos a evaluar el mismo sujeto en contextos en los cuales hay una serie de deficiencias claras. Por eso establecen claramente que las competencias emocionales no son simplemente el sentido clásico de sentimientos o de simplemente creer que las emociones son apartadas del conocimiento, no, sino la convergencia de todos estos mecanismos y estas herramientas que como seres humanos utilizamos para poder enfrentar la realidad. Asimismo, Fajar y Paloni
y Palón y Schegel, ellos establecen que la visión desde lo que serían las competencias humanas emocionales, concretamente en ingenieros, pues hace que precisamente revalúen lo que son los objetos, ¿sí? Es decir, el cómo entrar en contacto o contactar el propósito de las cosas, el propósito de sí mismo, el propósito de tener relaciones con otras personas, de tener labores. Todo esto hace que ellos deban reevaluar su hacer, ¿sí? Y hace que algunos tengan mucha más efectividad, mucha más tolerancia a los cambios o por el contrario no sean tan exitosos, porque claramente cada ser humano pues va a tener unas, unas habilidades o unas competencias y unos reactivos que les van a permitir ser exitosos en determinadas situaciones o no tanto en determinadas otras situaciones. Ahora, todo esto pues permite establecer que si vamos a medir el desarrollo de competencias humanas en, en ingenieros, competencias humanas emocionales en estos profesionales en dos periodos de tiempo, pues indudablemente deberían existir cambios, de existir efectos de estos fenómenos que han enfrentado, es decir, de una pandemia y de una reactivación o de una normalidad una vez fue decretado que ha sido superada. Lo que no se sabe concretamente es cuál ha sido ese efecto y si ese efecto tiene una correlación significativa o no la hay, ¿sí? Y el establecer precisamente eso, ese grado de correlación, pues va a permitir que nosotros tengamos más cabida en comprender el cómo el ser humano podría llegar a recuperarse de cambios que quizás le afectan de forma negativa o positiva, o por el contrario, de qué aspectos le facilitan o no le facilitan, no lo sabemos, esa resiliencia o ese cambio y esa vuelta a la normalidad, ¿sí? Desde allí que precisamente desde la parte del análisis jurídico, es decir, de el protocolo de San Salvador, de la Constitución Política del 91, de la Ley 115 o el Decreto 1075, pues todos apuntan precisamente a que el ser humano tiende a desarrollarse, ¿sí? Tiende a llegar a ser, pero ese llegar a ser también debe estar mediado por oportunidades de saber cuál es su grado de desarrollo, qué le sirve a él o cuáles son sus fortalezas para precisamente potencializar las que no tienen tan elevadas o tan aumentadas. Y también en la parte educativa, el acceder a esas oportunidades, porque la educación busca precisamente dotar al ser humano de esas oportunidades, pues le dignifica en su hacer y en su construcción de ser humano. De allí que estamos hablando concretamente de que las competencias humanas, y para el caso concreto establecimos que son las emocionales, pues no creemos o no se considera pues que el ser humano sea aislado y que las emociones también sean aisladas, sino que es un todo y dentro de esta pues el interés es la parte de las competencias humanas emocionales. De tal modo que pues la conclusión de estos dos primeros capítulos, pues es que se logró delimitar la aspiración de la investigación, que era establecer si existe un grado de correlación significativo de las competencias humanas emocionales durante el periodo de pandemia y después, y demostrar el por qué la investigación sí es relevante, puesto que la necesidad y los aportes que se dan tanto para los estudiantes como para la comunidad científica, así como para el sector educativo, pues serían importantes en gran medida, ya que esta necesidad pues está apenas documentando. Y finalmente que los sustentos teóricos del estudio pues ratifican el por qué la visión del fenómeno es actualizada, es relevante para las comunidades, en este caso para la comunidad en la cual se está aplicando el estudio. Y pues eso sería lo que habría para el ejercicio. Estas son las referencias utilizadas y agradezco pues la atención prestada.